Había rincones de la Roma antigua en los que la historia parecía dormir bajo el polvo, esperando a que el tiempo levantara una esquina del velo para revelar algo más profundo. El Esquilino, una de las colinas más antiguas de la ciudad, era precisamente uno de esos lugares. Allí donde se mezclaban restos de jardines imperiales, calles estrechas y viviendas de familias modestas, existía una casa que, desde fuera, nunca hubiera despertado sospechas. Una casa silenciosa, sin grandezas arquitectónicas, semienterrada entre construcciones posteriores. Y sin embargo, en su interior, se guardaba un secreto que nacería para desafiar siglos. El testimonio de una joven llamada Viviana. La Roma del siglo IV vivía una inquietud que parecía palpitante bajo cada piedra. Aunque el cristianismo empezaba a salir de la sombra, después de décadas de persecución, sus seguidores todavía caminaban entre incertidumbres. Las tensiones políticas, los cambios de emperador, las tensiones religiosas, todo era parte de un clima en el que la fe podía ser un amparo, pero también un riesgo. En medio de ese escenario nació Viviana, hija de una familia profundamente cristiana. Su padre, Flaviano, había servido al imperio. Su madre, Dafrosa, era conocida por su serenidad. Ambas hermanas, Viviana y Demetria, crecieron respirando un ambiente en el que la convicción espiritual era el centro de la vida familiar. La casa del Esquilino era su refugio, un hogar humilde, de muros espesos, donde las lámparas de aceite daban a la noche un brillo suave, casi dorado. Allí se reunían en silencio, en oración, mientras la ciudad afuera murmuraba con el ruido de soldados, comerciantes, viajeros que llegaban desde regiones lejanas del imperio. A nadie podía llamarle la atención esa vivienda. Y, sin embargo, quienes entraban sentían una paz difícil de describir, como si algo en el ambiente no fuera de este mundo, como si la fe de sus habitantes hubiese impregnado cada grieta de la pared. El destino de la familia empezó a torcerse cuando el gobernador Aproniano, conocido por su hostilidad hacia los cristianos, señaló a Flaviano. Algunas versiones narran que fue acusado injustamente y condenado al destierro. Otras aseguran que fue sometido a torturas y finalmente murió como mártir. Cualquiera que haya sido la verdad precisa, una sola cosa quedó clara para las hijas. La persecución había entrado en su hogar y nada volvería a ser como antes. Dafrosa, la madre, también fue arrestada tiempo después. Antes de ser ejecutada, según cuentan los relatos antiguos, habría dejado a sus hijas una última frase que la tradición conserva como un legado silencioso: mantener firme la fe, incluso cuando sus pasos fueran perseguidos. Tras su muerte, las dos hermanas quedaron solas en la casa, rodeadas de un peligro que parecía acechar en cada esquina del barrio. Y sin embargo, permanecieron allí. No huyeron, no se escondieron. Caminaron por los pasillos de esa casa que ahora guardaba demasiados recuerdos, demasiadas ausencias, pero también una fortaleza interior que nadie imaginaba. Demetria fue la primera en enfrentar la presión directa de las autoridades. Llevaron a ambas hermanas ante Aproniano, con la intención de hacerlas renunciar a su fe. Según algunas crónicas, la joven, debilitada por el miedo y el hambre, cayó al suelo mientras proclamaba su fidelidad a Cristo. Murió allí mismo, sin violencia explícita, pero quebrada por la tensión insoportable del momento. Allí quedó tendida, frente a los ojos de su hermana menor, que la sostuvo entre lágrimas silenciosas y una fuerza que no sabía que poseía. A partir de ese día, la casa del Esquilino se convirtió en un espacio donde la ausencia hablaba demasiado. Cada objeto de Demetria parecía decir algo. Cada rincón evocaba pasos que ya no sonaban. Y sin embargo, Viviana no abandonó el lugar. Era como si la casa hubiese sido parte inseparable de su destino, un testigo imprescindible del drama que estaba por escribirse. Aproniano ordenó entonces que Viviana fuera entregada a una mujer llamada Rufina, cuya misión era quebrar su voluntad. En algunos relatos, Rufina intenta seducirla hacia una vida de placeres y renuncia espiritual. En otros, la somete de inmediato a abusos y trato inhumano. Pero Viviana, marcada por el ejemplo de su familia, resistió. La casa, entretanto, esperaba. No solo como estructura física, sino como símbolo. Las noches parecían más densas, como si la oscuridad contuviera ecos de oraciones antiguas. Afuera,
La ciudad seguía su ritmo. El sonido de las ruedas de los carros, los vendedores pregonando al amanecer, el repicar de herramientas en los talleres. Pero allí dentro, la vida se medía en susurros y memorias. Viviana regresaba a ella cuando la dejaban libre por breves intervalos. Regresaba herida, agotada, pero no vencida. Las paredes conocieron su llanto silencioso y la quietud de su esperanza. Cada vez que cruzaba el umbral, era como si la casa la recibiera con el mismo respeto con el que recibe un templo a un peregrino. La última prueba llegó en forma de violencia. Los relatos narran que Viviana fue atada a una columna y flagelada con látigos cargados de plomo. En esa imagen, dura, brutal, casi insoportable, los antiguos cristianos vieron no solo un castigo, sino una confesión final. Viviana, joven y frágil en apariencia, murió resistiendo. Murió sosteniendo una fe que no pudo ser doblegada. Su cuerpo, abandonado en la calle según algunas versiones, fue recogido discretamente por cristianos y llevado de vuelta a la casa del Esquilino. Allí, en el mismo espacio donde había vivido su infancia, donde había escuchado las palabras de su madre, donde había atravesado noches de miedo y soledad, fue enterrada con respeto. La casa, que ya había sido refugio y testigo, se convirtió de pronto en tumba sagrada. Y ese hecho pequeño y doméstico sembró una semilla que los siglos no habrían de borrar. Con el tiempo, cuando el cristianismo fue aceptado y finalmente asumió un lugar central en la vida romana, los creyentes comenzaron a visitar la vivienda. La memoria de Viviana se extendió por la ciudad como una brisa persistente. Personas sencillas dejaban flores, otros hacían el signo de la cruz al pasar frente a la puerta. Aquello que antes había sido un hogar común empezó a ser visto como un lugar en el que la tierra se había impregnado de fe. Cuando finalmente, décadas después, la casa fue consagrada como iglesia por el Papa Simplicio, no fue una obra arquitectónica ambiciosa lo que la motivó, sino algo más íntimo, el reconocimiento de que aquel lugar contenía la historia viva de una joven que había dicho sí a la verdad, aun cuando todo le exigía renunciar. Aquel hogar se convirtió en templo no por su belleza, sino por lo que había guardado, un secreto y una promesa, porque la casa había sido testigo del miedo, del dolor, de la pérdida, pero también había sido espacio de fidelidad, de resistencia, de presencia divina. Esa mezcla entre lo humano y lo sagrado impregnó cada ladrillo, y aún hoy, quien entra en la iglesia de Santa Viviana siente inexplicablemente que hay algo allí que no se ha desvanecido con los siglos. Algo que parece susurrar que la valentía puede nacer en los lugares más humildes, que el sacrificio puede convertir una vivienda ordinaria en tierra sagrada, que a veces un hogar puede transformarse en un faro espiritual sin haberlo buscado. Y así, mientras el viento recorre las calles del Esquilino, la casa, ahora iglesia, permanece como un símbolo silencioso de aquello que el tiempo no puede borrar. Un recordatorio de que en ocasiones la historia se guarda no en los palacios, sino en los lugares donde habitaron aquellos cuyo espíritu no pudo ser vencido. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Viviana? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Viviana? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Tormento y resistencia, la prueba que forjó una leyenda. En la Roma del siglo IV, cuando la tensión entre la tradición pagana y el crecimiento imparable del cristianismo creaba un clima de sospecha y vigilancia constante, los gobernadores locales tenían un poder casi absoluto sobre la vida y la muerte de quienes se atrevían a desafiar el orden religioso establecido. Aproniano, el gobernador que marcó para siempre el destino de Viviana, era uno de esos hombres cuya autoridad parecía sostenerse en el miedo. Sus métodos eran conocidos en los alrededores del Esquilino. Había ordenado arrestos súbitos, confiscaciones injustas, interrogatorios brutales. Para él, la fe cristiana no era una simple doctrina, sino una amenaza directa a la estructura política que sostenía al imperio. Tras la muerte de Demetria, Viviana quedara marcada como la última sobreviviente de una familia que
que había sido ejemplo de fidelidad cristiana. Los rumores que corrían por los callejones de Roma decían que Aproniano, irritado por la fortaleza espiritual de la familia, había jurado extinguir ese linaje de creyentes. Viviana se convirtió entonces en un desafío personal para él. No solo deseaba que renunciara a su fe, quería quebrarla, hacer de su derrota un símbolo que atemorizara a los demás cristianos. Cuando la joven fue apresada, las autoridades la llevaron ante el gobernador. Se cuenta que la sala donde recibían a los acusados estaba construida para impresionar: columnas de mármol, antorchas que proyectaban sombras amenazantes, guardias que sostenían lanzas como advertencia silenciosa. Aproniano, vestido con una túnica púrpura que reflejaba su rango, observaba a sus víctimas como quien estudia una pieza antes de romperla. Y allí, en medio de ese escenario de poder y dominación, entró Viviana, delgada, cansada por el duelo reciente, pero con una mirada que no suplicaba, sino que enfrentaba. El gobernador le ofreció la posibilidad de salvar su vida si renunciaba a Cristo y realizaba sacrificios a los dioses del imperio. La respuesta de Viviana, según cuentan las antiguas actas martiriales, fue firme, casi suave, como si la convicción que la guiaba hablara por encima del temor humano. Esa respuesta selló su destino. Aproniano, irritado, decidió que no bastaba con castigarla, debía humillarla. Fue entonces cuando la entregó a Rufina. La figura de esta mujer aparece en relatos antiguos envuelta en oscuridad. Algunos la describen como una cortesana que vivía para el lujo y los placeres, otros como una mujer cruel, pagada por el gobernador para quebrantar a las cristianas mediante seducciones, humillaciones y abusos físicos. Lo cierto es que Rufina representaba el lado más corrosivo de la sociedad romana, una vida dedicada al poder, a la manipulación y al desprecio por la virtud. Durante semanas, quizá meses, la cronología exacta se ha perdido en la bruma de la tradición, Viviana estuvo bajo el dominio de Rufina. Le ofrecían riquezas, vestidos, protección, una vida fácil, pero todo ello a cambio de renunciar a su fe y de aceptar un modo de vida contrario a la pureza interior que siempre había defendido. Cuando estas tentaciones no funcionaron, comenzaron las agresiones. Rufina, irritada por la serenidad inexplicable de la joven, recurrió a insultos, a la privación de alimentos, a golpes que dejaban marcas en la piel, pero no lograban penetrar la calma, que se volvía cada vez más evidente en el carácter de Viviana. En esos días de tormento silencioso, la joven recordaba la casa del esquilino como quien se aferra a un ancla. La imagen de su madre rezando al atardecer, la voz suave de Demetria recitando oraciones, la figura ausente de su padre convertido en mártir. Todos esos recuerdos se transformaron en una fuerza interior que la sostenía. Quienes la observaron de lejos, sirvientes, guardias, mujeres que trabajaban para Rufina, afirmaban que Viviana parecía vivir en dos mundos, su cuerpo presente en aquel lugar de tormento, pero su espíritu arraigado en algo que nadie podía tocar. El fracaso de Rufina fue un golpe para Aproniano. No estaba acostumbrado a que su autoridad fuera resistida, mucho menos por una joven sin poder, sin armas, sin influencia política. Ordenó entonces que Viviana fuese llevada nuevamente ante él. La vio debilitada físicamente, pero no derrotada, y eso lo irritó aún más. Exigió una última vez la renuncia a Cristo. Y Viviana, con una voz apenas audible pero firme como un muro de piedra, se negó. La sentencia fue inmediata. Llamaron a los verdugos. La joven fue llevada a un patio interior, un lugar oculto donde los castigos se ejecutaban lejos de los ojos de la población. Allí se encontraba una columna, fría, lisa, preparada para sujetar a los condenados. Algunos dicen que la columna que hoy se venera en la iglesia de Santa Viviana es la misma sobre la cual la mártir fue atada. Otros creen que es una representación simbólica. Pero lo que sí se conserva en la memoria cristiana es la naturaleza brutal del castigo. Los verdugos ataron las muñecas de Viviana a la columna. Sus brazos, al elevarse, hicieron que su cuerpo quedara expuesto y vulnerable. Entonces comenzaron a flagelarla, no con simples látigos de cuero, sino con flagelos cargados de bolas de plomo en sus extremos, herramientas diseñadas para desgarrar la piel y producir un dolor atroz. Cada golpe resonaba como un eco sordo contra la piedra del patio. Los verdugos golpeaban sin piedad,
movidos por la orden del gobernador, pero también por la frustración de no haber logrado doblegarla antes. Los relatos antiguos dicen que, durante la tortura, Viviana no gritó, no porque el dolor no fuera insoportable, sino porque su espíritu parecía aferrarse a algo más grande que el sufrimiento físico. Su silencio fue más potente que cualquier protesta. Fue su testimonio final. En ese silencio, los verdugos no oyeron resistencia, sino algo que los desconcertó profundamente. Paz. Una paz que no encajaba con la brutalidad del momento, una serenidad que desafiaba la lógica del miedo. En un último golpe, su cuerpo cedió. Cayó al pie de la columna, inmóvil, envuelto en una quietud que parecía casi luminosa. Para Aproniano, aquello fue el fin de una rebelde. Para los cristianos, fue el nacimiento de una mártir. El cuerpo de Viviana fue abandonado en la calle, expuesto al escarnio. Esperaban que así su memoria fuera olvidada, que su fe se diluyera en el polvo de la ciudad. Pero no ocurrió. En secreto, bajo la noche, algunos cristianos recogieron el cuerpo con respeto y lo llevaron de vuelta a la casa del esquilino. Allí, en el mismo lugar donde habían vivido sus padres y su hermana, la enterraron. Aquel gesto sencillo, casi clandestino, cambió para siempre la historia del lugar. La casa dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en un santuario de resistencia, en un refugio de esperanza, en un símbolo de que la violencia puede destruir un cuerpo, pero jamás una verdad que ha sido abrazada con totalidad. Y así, mientras el imperio continuaba transformándose, una leyenda comenzaba a nacer. Una leyenda que no surgiría de los palacios ni de los generales, sino del sufrimiento silencioso de una joven y de su inquebrantable fidelidad. Arte y memoria, Bernini y la belleza que convierte el dolor en contemplación. Durante siglos, la historia de Viviana permaneció encendida como una llama resguardada en un rincón humilde de Roma. Su casa en el Esquilino, transformada en iglesia, había sido un punto de encuentro para peregrinos silenciosos, devotos anónimos y corazones heridos que buscaban consuelo en el ejemplo de una joven que no se doblegó ante el miedo. Sin embargo, Roma es una ciudad donde las voces del pasado suelen renacer con fuerza cuando el arte decide pronunciarlas. Y fue precisamente en el siglo XVII, en pleno auge del barroco, cuando esa llama discreta encontró un nuevo impulso gracias al genio de un artista capaz de convertir la fe en forma. Gian Lorenzo Bernini. Cuando Bernini recibió el encargo de intervenir la iglesia de Santa Viviana, era todavía un hombre joven, pero su talento ya comenzaba a despertar asombro entre los cardenales y los artistas de la corte papal. La Roma del periodo barroco hervía de creatividad. Las calles se llenaban de iglesias que parecían latir con luz propia. Las fachadas respiraban movimiento y los interiores buscaban impactar, conmover, llevar al fiel a un estado de contemplación profunda. Y allí, en una pequeña iglesia casi olvidada en el Esquilino, Bernini encontró un desafío distinto. No se trataba de erigir un coloso de mármol que deslumbrara por su tamaño, sino de dar forma visible a una historia que ya vivía en el corazón de la gente. La estructura de la iglesia era sencilla, incluso modesta, comparada con los templos que competían por belleza en el centro de la ciudad. Pero quizás por eso mismo llamó la atención de Bernini. Era un espacio íntimo, casi doméstico, un lugar que conservaba la memoria de un hogar transformado por la fe. Él no quiso cubrir esa memoria con excesos, sino revelarla desde dentro. Su obra debía actuar como un susurro, no como un grito. Lo primero que el artista decidió fue crear una escultura que capturara la esencia de Viviana. No un momento heroico de su martirio, eso habría sido demasiado evidente, sino un instante en el que lo humano y lo divino se entrelazaran. El genio de Bernini consistió precisamente en eso, comprender que la santidad no es un destello aislado de sufrimiento, sino una continuidad invisible entre el dolor, la resistencia y la esperanza. En el taller, el mármol comenzó a transformarse. Los golpes de cincel avanzaban como latidos profundos, moldeando lentamente el rostro, los pliegues del vestido, la postura del cuerpo. Bernini no buscaba representar una muerte, sino una presencia. Por eso la figura de Santa Viviana aparece erguida, con una expresión que no es de angustia, sino de serenidad trascendente. En una mano sostiene la palma del martirio.
símbolo de victoria espiritual. En la otra, descansa suavemente la mirada de quien ha comprendido que la muerte no es un final, sino un tránsito. La forma en que Bernini drapeó los pliegues del vestido es uno de los detalles más conmovedores de la obra. Parecen moverse con una brisa invisible, como si la joven estuviera suspendida entre el mundo terrenal y el celestial. Esta suavidad contrasta con la dureza de la historia que la escultura representa. ¿Cómo puede un mármol frío transmitir tanta vida, tanta ligereza espiritual? Esa era la magia de Bernini, convertir la piedra en un soplo, en un instante eterno. Pero la escultura no era solo una imagen hermosa, era un puente. Quien la contempla, incluso hoy, siente que la figura no es un recuerdo del pasado, sino un testigo silencioso del presente. Los ojos de Viviana miran hacia arriba, no con resignación, sino con confianza. Esa mirada invita, sin palabras, a una pausa profunda, a un reconocimiento silencioso de que el sufrimiento humano puede transformarse, de que incluso el dolor más injusto puede convertirse en algo luminoso. Bernini entendió que, si quería honrar de verdad a Viviana, tenía que trabajar también en el espacio que la rodeaba. La escultura debía dialogar con la luz, con la arquitectura, con el silencio del templo. Por eso diseñó una iluminación que permitiera que el rostro de la santa recibiera un resplandor casi natural, como si la claridad descendiera desde algún punto invisible del cielo. No era un truco teatral, era una declaración espiritual. La luz se convertía en narradora, completando lo que el mármol sugería. Los fieles que entraron por primera vez en la iglesia tras la intervención de Bernini quedaron sobrecogidos. No era una obra grandiosa en tamaño, pero sí en profundidad. Algunos decían que al mirar el rostro de Viviana se sentían acompañados. Otros afirmaban que experimentaban un tipo de paz inexplicable. Y aunque la obra estaba llena de belleza, no era una belleza que buscara el aplauso, sino la reflexión. La escultura de Santa Viviana no muestra el dolor explícito del martirio, y sin embargo lo contiene. Está allí, en la firmeza de su postura, en la calma de su expresión, en el eco invisible de una vida entregada a una verdad que no pudo ser quebrada. Bernini no necesitó representar los látigos de plomo ni la columna donde fue flagelada. Su visión artística fue más profunda. Eligió mostrar no el momento de la muerte, sino el instante en que la fe se hace invencible. Y así, el templo del Esquilino dejó de ser simplemente un lugar de memoria para convertirse en un espacio de contemplación. El arte había dado nuevo aliento a la historia. El martirio, que tantas veces se narra desde la tragedia, adquirió en manos de Bernini un tono diferente. Se volvió luminosa su fuerza, se volvió humana su grandeza. Los peregrinos comenzaban a llegar no solo para honrar a la mártir, sino para contemplar la obra. Había quienes permanecían largos minutos ante la escultura, inmóviles, como si algo en ella respondiera preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Otros llevaban consigo cargas de dolor personal, pérdidas, miedos, y encontraban en la figura de Viviana un espejo silencioso donde el sufrimiento no era negado, pero tampoco era victorioso sobre el espíritu. El arte tiene esa capacidad única de tocar lo que las palabras no alcanzan. Y la historia de una joven martirizada en un rincón de Roma se convirtió, gracias al cincel de Bernini, en un símbolo universal de resistencia interior. La obra no necesitaba explicar nada, invitaba a sentir. Mientras tanto, Roma seguía cambiando. Las guerras pasaban, los papas se sucedían, las modas arquitectónicas se transformaban. Pero allí, en el pequeño templo, la escultura seguía siendo una presencia constante, un latido del pasado que seguía respirando. No era raro que, al caer la tarde, el interior de la iglesia quedara impregnado de un silencio casi sagrado. La luz del sol entraba en un ángulo particular y tocaba el mármol con un brillo dorado, haciendo que el rostro de Viviana pareciera cobrar vida por unos instantes. Ese instante, fugaz pero profundamente humano, recordaba a quien lo veía que la fe no se extingue con el tiempo, se renueva cada vez que alguien la contempla con el corazón abierto. Así, la historia de la joven del Esquilino encontró en el arte su nueva voz. Una voz que no grita, que no exige, pero que permanece. Una voz que, esculpida en piedra, continúa hablando a quienes buscan comprender
cómo el dolor puede convertirse en belleza, cómo la memoria puede renacer a través de la forma, cómo una vida aparentemente frágil puede volver a levantarse siglos después para tocar el alma de quienes se detienen a mirarla. Lo que Santa Viviana nos susurra hoy. Hay historias que parecen suspendidas en el aire, como si no hubieran terminado de decirnos todo lo que tenían para decir. Santa Viviana es una de ellas. Su vida, marcada por la fragilidad y la fortaleza, por la violencia del mundo y la serena firmeza del alma, continúa proyectando una sombra luminosa sobre quienes se acercan a su memoria. Y esa sombra, silenciosa y profunda, parece invitarnos a detenernos, respirar y escuchar. Porque si algo define a Viviana, no es solo su martirio, sino el eco íntimo que dejó en la historia. Un susurro que a través de los siglos sigue buscando oídos dispuestos. Hoy, al pensar en Viviana, la Roma del siglo IV parece menos lejana. La persecución de Juliano el Apóstata ya no es apenas un dato histórico, sino un escenario que dialoga con nuestras propias inquietudes. Allí, en medio de tensiones religiosas, amenazas políticas y una sociedad fracturada por la incertidumbre, Viviana se convierte en un faro peculiar. No es la voz que grita, ni el símbolo que se impone. Es más bien la presencia que resiste desde el silencio. Y ese tipo de presencia, en un mundo donde lo ruidoso parece tener más valor, ya es de por sí revolucionario. Su figura nos invita a preguntarnos, ¿qué significa resistir realmente? ¿Dónde empieza la fuerza que sostiene a alguien cuando todo alrededor parece derrumbarse? Viviana no levantó armas, no encabezó discursos, no tuvo seguidores que marcharan detrás de ella. Su resistencia fue algo más sutil, más interior y por eso mismo más duradero. Fue la elección íntima de no traicionarse. La elección de mantenerse fiel a lo que su conciencia le dictaba, incluso cuando esa fidelidad le costó el cuerpo. Y en un tiempo como el nuestro, tan cargado de contradicciones y exigencias, esa lección se vuelve un espejo incómodo y necesario. Hay quienes podrían pensar que la vida de una mártir del siglo IV no tiene relevancia para nuestros dilemas modernos, pero basta detenerse en el relato de su martirio para darse cuenta de que la esencia humana no ha cambiado tanto. El miedo, la presión externa, la tentación de ceder para evitar el dolor, la soledad en medio de decisiones difíciles, son experiencias que atraviesan épocas. La violencia que sufrió Viviana quizá hoy adopte formas distintas, menos explícitas, pero no menos devastadoras. Presiones sociales, persecuciones silenciosas, cancelaciones simbólicas, pérdidas afectivas que dejan cicatrices invisibles. Y al igual que aquella joven romana, también hoy muchos sienten que deben defender su identidad espiritual, moral o emocional sin estridencias, pero sin renunciar a lo esencial de sí mismos. Viviana parece hablarnos desde ese lugar donde se entrelazan fragilidad y dignidad. Su historia nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre se expresa en grandes gestos heroicos. A veces se manifiesta en pequeñas decisiones diarias, en la capacidad de soportar injusticias sin perder la claridad interior, en la convicción de que no vale la pena cambiar la esencia por un alivio momentáneo. La resistencia de Viviana no fue un acto aislado, sino una continuidad interna. Y es esa continuidad la que hoy sigue interpelándonos. Imaginemos por un momento la iglesia del Esquilino, aquella que lleva su nombre desde hace más de 1000 años. Cada piedra, cada columna, cada tramo del techo parece guardar la historia de aquellos primeros cristianos que veneraron su memoria. Pero detrás de la arquitectura, detrás de los frescos, detrás incluso de la escultura de Bernini que inmortalizó su figura, hay algo más profundo, la certeza de que la vida de Viviana no se perdió en el anonimato. Su historia no quedó enterrada bajo el peso del tiempo. Algo de ella sigue vivo, respirando a través de quienes se acercan a su nombre, no como una reliquia antigua, sino como un testimonio capaz de iluminar realidades presentes. Ese susurro que parece venir de siglos atrás puede sentirse como una invitación a mirar nuestras propias batallas internas. No se trata solo de preguntarnos qué haríamos en una situación de persecución evidente, sino de reconocer las pequeñas renuncias que nos piden cada día, las decisiones difíciles que exigen coherencia, las presiones externas que intentan moldear nuestra identidad según normas ajenas. Viviana, con su dulzura resistente,
nos recuerda que la integridad personal es un territorio sagrado que no debe negociarse, aunque todo alrededor parezca empujarnos en dirección contraria. Su figura también nos enfrenta a una verdad que a veces evitamos. El sufrimiento, cuando es atravesado con sentido, no destruye, transforma. No glorifica el dolor por el dolor, pero sí revela la profundidad de quienes lo soportan sin perder su humanidad. Viviana no volvió del martirio, pero su nombre sí lo hizo. Su presencia se expandió más allá de Roma, más allá de su tiempo, más allá incluso de la intención de quienes la quisieron silenciar. Porque hay vidas que al ser entregadas se vuelven semillas, y esas semillas, silenciosas pero persistentes, terminan donde menos se espera. En los tiempos actuales, marcados por un exceso de estímulos y una escasez de silencio, la historia de Viviana parece hablarnos también de un tipo de escucha diferente. No se trata solo de oír lo que el mundo dice, sino de afinar la percepción para escuchar lo que la propia alma intenta susurrar. Viviana vivió en un contexto donde su voz aparentemente no tenía valor, pero su silencio tenía un peso enorme, y quizá ese sea uno de los mensajes más profundos que su historia deja. A veces, el silencio que nace de la convicción puede tener más fuerza que cualquier discurso. Mientras observamos la escultura de Bernini, tan llena de gracia contenida, tan cargada de simbolismo, comprendemos que la belleza puede convertirse en una forma de resistencia. El arte que rodea la memoria de Viviana no maquilla el dolor, pero lo transforma en una experiencia contemplativa que eleva, que aclara, que abre caminos inesperados hacia el interior. Allí, la historia de una mártir deja de ser un relato duro para convertirse en una ventana hacia la profundidad del espíritu humano. Sin embargo, hay algo más que resuena en su legado: la serenidad. No la serenidad que ignora el sufrimiento, sino aquella que nace de saber que hay algo más allá del miedo, algo más grande que la violencia, algo más firme que las amenazas. La serenidad de Viviana no fue ausencia de dolor, fue plenitud en medio del dolor. Y ese tipo de serenidad, tan raro en nuestra época, sigue siendo una guía para quienes buscan estabilidad en un mundo incierto. Cuando intentamos escuchar lo que Santa Viviana nos susurra hoy, es imposible no sentir que su mensaje tiene varias capas. Una capa de resistencia, otra de belleza, otra de silencio, otra de dignidad. Cada una de ellas parece dirigida a una necesidad humana distinta, pero todas convergen en una verdad esencial. La vida tiene sentido cuando es vivida desde la fidelidad a uno mismo, desde la capacidad de permanecer íntegros incluso en las circunstancias más adversas. La historia de Viviana no se limita a su martirio ni a la iglesia que lleva su nombre. Su historia continúa en cada persona que, enfrentada a una injusticia, decide mantenerse firme, en cada corazón que atraviesa un dolor profundo sin dejarse corromper, en cada alma que transforma su sufrimiento en aprendizaje y su aprendizaje en luz. Porque Viviana no es solo una figura del pasado, es una presencia silenciosa que sigue inspirando, sigue fortaleciendo, sigue recordando que el espíritu humano puede elevarse incluso cuando el cuerpo es humillado. Y así, al llegar al final de este capítulo, el susurro que parecía lejano se vuelve nítido, casi personal. No es una orden, no es un reproche, no es un lamento, es una invitación suave, profunda, persistente. Una invitación a mirar hacia adentro, a escuchar lo que permanece, a descubrir, en medio de nuestras propias pruebas, aquella chispa de fortaleza que también puede transformar nuestra historia. Porque aquello que Santa Viviana nos susurra hoy no es un secreto reservado a unos pocos. Es un recordatorio que atraviesa los siglos para encontrar, en cada corazón dispuesto, un eco capaz de iluminar la vida desde adentro.